Marco Gárate Abad, quien estará acompañándoles esta tarde y parte de la noche en calidad de moderador de este magno evento, continuando con esta sexta jornada académica de la Cátedra Latinoamericana de Masculinidades Igualitarias, liderado por la Fundación Ecuador Igualitario. Tengo a bien presentar al profesor Ismael Ocampo. Ismael Ocampo es sociólogo, doctorante en estudios interdisciplinares de género, cuenta con una trayectoria en investigación sobre violencia masculina en ámbitos comunitarios y educativos, así como en capacitaciones y talleres sobre diversos temas vinculados a las masculinidades y violencia. Tiene una formación en prácticas narrativas y es cofacilitador del grupo para hombres Masculinidades Diversas de la Casa Tonala de la Ciudad de México. Además, es cofundador de proyectos Tejido Dadome y Disfruta de la Fruta TV, donde se abordan diferentes temas vinculados al enfoque de género. Él es docente externo de la Universidad de Alicante, España, para el curso experto en violencia de género y cuenta con 6 publicaciones académicas. El profesor esta noche nos dialogará sobre imaginarios ambivalentes sobre las masculinidades y la violencia de género. Es suya la ponencia, profesor. Adelante. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias también a Jessica por la invitación. Un gusto estar aquí y ver tantas ventanitas en el Zoom, aunque no les puedo ver las caras, pero imagino que están ahí escuchándome. Entonces, para mí es todo un privilegio poder estar el día de hoy con ustedes. Pues les pido de favor, tanto a Marco como a Jessica, como cualquier compañero, de que si en algún momento hay algún problema con mi conexión, pues que me avisen, que me interrumpan sin problema, que lo importante, pues ahí vamos buscando, apago la cámara, voy viendo la forma en la cual podemos solucionar ese problema, pero les pido de favor que con total confianza, pues ahí me corten y intentamos solucionar el problema, que a veces uno aquí en estas clases vía Zoom, pues está un poco transmitiendo o hablando en punto ciego, ¿no? Entonces, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues mi nombre es Ismael Ocampo, soy nacido en Uruguay, ahí me crié y crecí. He vivido una buena parte de mi vida en España, 10 años, ahí pues me eduqué como sociólogo y pues ahora llevo 4 años viviendo en la Ciudad de México, donde pues vengo trabajando en distintos espacios desde que llegué y que pues aquí me han abierto las puertas de una manera muy cariñosa y afectuosa aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo voy a estar hablándoles un poco de lo que vengo trabajando principalmente en mi doctorado, que es la incorporación de la categoría ambivalencia para el estudio, análisis y también la intervención con hombres, ¿no? El estudio análisis de las masculinidades y la relación de los hombres con la violencia de género, y también el tema de pues, imaginar y pensar estrategias de intervención con hombres para erradicar la violencia y construir formas igualitarias y armoniosas y libres de vivir, ¿no? De vida en general para todas las personas. Entonces, poniendo siempre el foco en lo que son las masculinidades. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación. Denme un segundito mientras preparo la presentación y ya estoy aquí con ustedes. ¿Me pueden confirmar si la presentación ya está visible? Sí, está visible. Adelante. Sí, sí está visible. Muchísimas gracias a todas y todos ahí quienes están apoyando. Pues bueno, como comentaba Marco al principio, pues la titulé esta plática, Imaginarios ambivalentes sobre las masculinidades y la violencia de género. La intención un poco va a ser como presentar dos partes, una parte quizás como un poco más pesadita, aunque intentaré que no sea tanto, en términos conceptuales, teóricos, para hacer como piso,
y una segunda parte ya más llevado a la práctica, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Yo estoy investigando pues, las actitudes y las percepciones en población juvenil, tanto hombres como mujeres, como población de la diversidad, hacia la violencia de género o la violencia contra las mujeres, en particular la violencia contra lo femenino, más específicamente. Entonces, pues esta primera parte voy a centrarme un poco más en la parte como más teórica y una segunda parte ya más en cuestiones más prácticas, por decirlo de alguna manera. Así que espero que pueda ser como bastante amena mi presentación y que no esté como muy lejano de los aspectos como más prácticos o de lo que más nos interesa a cada una de nosotras y nosotros, que es como cómo pensar, cómo incorporar estrategias de intervención para transformar nuestras realidades, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso tenemos que sustentarnos un poco en elementos teóricos. Entonces, bueno, el objetivo de lo que yo vengo pensando a partir de incorporar la categoría de ambivalencia es poner en el centro del análisis las incoherencias, las ambigüedades y contradicciones que se producen en los imaginarios, las identidades y las prácticas de género, con el fin de identificar fisuras para las transformaciones de las masculinidades. Esto es un elemento muy importante, ¿no? Esta cuestión de a veces pensamos o entendemos, ¿no? que las identidades de género, los imaginarios de género, pues son sumamente rígidos y a veces muy difíciles de permear, sobre todo cuando hablamos de intervenir con hombres, pero podemos encontrar por medio de las contradicciones internas pues, de estas estructuras, fisuras, para poder como entrar por ahí, y a partir que entramos por ahí, pues ir como rompiendo, ¿no? Partiendo un poco desde la propuesta de Rita Segato, ¿no? Que ella habla todo el tiempo que hay que entrarle por las fisuras de estas caparazones, de estas armaduras, que son las estructuras identitarias de la masculinidad. Para mí, algo muy importante para iniciar este tema es como yo voy a estar hablando de violencia masculina, hablar de masculinidades, cuando hablamos tanto de violencia masculina, cuando hablamos de masculinidades o masculinidad, estamos hablando de género, estamos hablando de el sistema de género, estamos hablando de la categoría género. El género es una categoría extremadamente compleja, que muchas veces la simplificamos o la reducimos a un par de frases, pero si nos ponemos como a estudiarla, vamos a entender que el género es una categoría muy compleja y muy debatible internamente dentro de quienes estamos estudiando pues esta categoría o las distintas ramas que puedan salir de la misma. Podemos pensar que el género es un sistema que ordena la sociedad, podemos pensarlo de esa manera, ¿no? Que pues ordena dicotómicamente entre lo masculino y lo femenino y jerárquicamente, poniendo lo masculino encima y a lo femenino como lo subordinado, lo periférico o lo inferior. Entonces podemos entender este sistema que han denominado varias autoras, ¿no? Como el sistema sexogénero, como denomina Rubin, pues que es un sistema que ordena. Entonces yo voy a estar partiendo del género desde esa noción, ¿no? Pero el género no es un sistema que ordena la sociedad de una forma uniforme o por una sola vía, sino que hay distintos niveles de ordenamiento por el cual el género se hace presente. Varias autoras pues van haciendo sus planteamientos sobre las distintas formas, ¿no? en la cual el género se hace presente en la sociedad y se manifiesta y ordena, y la ordena la misma, ¿no? Yo retomo pues la propuesta de Estela Serret, que es una, creo que es socióloga española, pero radicada aquí en México desde hace ya un buen tiempo y está en la Universidad Autónoma de México, y ella nos habla de tres niveles, ¿no? Un nivel simbólico, un nivel cultural y un nivel identitario. Estructural simbólico, imaginarios culturales, imaginarios identitarios. ¿Por qué les traigo esta cuestión como muy teórica sobre el tema? Es muy importante entender que el género funciona a distintos niveles y ordena la sociedad a distintos niveles y que la relación entre estos niveles no siempre es coherente, no siempre es en la misma dirección. Y a partir de identificando distintos órdenes, pues vamos identificando las distintas fisuras, las distintas contradicciones, las distintas ambivalencias que se van produciendo.
Entonces podemos pensar que el nivel simbólico sería este que pues divide en marcos como conceptuales pues la sociedad o el pensamiento entre lo masculino y lo femenino. Eso se traduce en una serie de imaginarios culturales que sustentan ese orden estructural, ¿no? Esos imaginarios culturales pues ya pueden ser muy variados, pero siempre tienen en su raíz, en su núcleo, esa dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Y luego, pues, tenemos este nivel identitario, este imaginario identitario, donde se experimentan las subjetividades, donde también pueden ser muy formas en las cuales se experimentan o se viven esas identidades, pero siempre en su núcleo central está este elemento estructurante simbólico que es pues la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Pensamos el mundo a partir de estos dos niveles. Entonces, pues el género, desde sus principios, cuando se conceptualizó por las principales autoras como John Scott o Gayle Rubin, pues siempre se habla de que el género es una categoría internamente compleja, dinámica, contradictoria, cambiante, y que se relaciona de forma compleja con otras variables. Pero no sé por qué llevamos ya como un buen tiempo trabajando siempre a la categoría, por ejemplo, masculinidad. Perdón, voy a hacer aquí una cosa. Que no entren los sonidos del WhatsApp. A ver si lo logré. Tenemos esta cuestión de que, pues, como comentaba, perdón que me distraje con el sonidito, que se ha planteado el género como una categoría muy contradictoria, pero sin embargo siempre se plantea de una forma como muy esencialista, como muy uniforme, como muy rígida, ¿no? Como que la masculinidad es de una forma, la feminidad es de otra, pero como vamos a ir comentando, esta está llena de contradicciones, de incoherencias y de ambivalencias, que es las que pues intentaré como poner sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ambivalencia? La ambivalencia podemos decir que es un concepto ambivalente al mismo tiempo que lo que es lo que expresa, ¿no? Entonces podemos traer como esta definición que yo he elaborado o desde donde yo entiendo la ambivalencia, porque la ambivalencia se ha teorizado mucho desde el psicoanálisis, pero también desde la psicología conductista, también desde la sociología, también desde la posmodernidad, varios autores también la han ido incorporando recientemente. Entonces, según la rama de estudio o el marco epistemológico, pues se la entiende con diferentes formas, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo del concepto de ambivalencia, que refiere a la presencia de múltiples representaciones, creencias y actitudes hacia un mismo hecho que es definido socialmente como uniforme. Esto genera que se produzcan diferentes experiencias ambivalentes, dado que la ambivalencia no es algo que solamente se sucede o aparece ante el sujeto, sino que es algo que se experimenta. La experiencia ambivalente se puede traducir en acciones, actitudes, creencias y o sentimientos ambivalentes. La ambivalencia hace referencia al carácter múltiple de la realidad social, de la forma en la cual las personas nos afrontamos o percibimos o vivimos la realidad social. Y no solamente de una forma contradictoria, porque muchas veces pensamos ambivalencia como casi sinónimo de contradicción. Que sí, en la ambivalencia puede estar esta cuestión de la contradicción, pero también puede estar la de la simultaneidad. Y eso es muy importante el concepto de simultaneidad, porque lo que tiene que ver con la ambivalencia es un sentimiento, una actitud, una creencia, una experiencia que se produce en dos direcciones simultáneamente y están atadas la una a la otra, ¿no? Y van a estar presentes, si bien puede haber como ejercicios que podemos hacer socialmente o individualmente para que tal sentimiento o tal actitud se superponga a la otra, por ejemplo, la ambivalencia del amor y odio hacia un mismo hecho, podemos quizás posicionar o poner más en presente, ¿no? El amor que el odio, pero el odio va a seguir estando presente ahí. Ese sentimiento ambivalente va a estar porque la ambivalencia nos habla de pues, una multiplicidad de actitudes, de creencias, de sentimientos que están atados los unos a los otros. Entonces, por ahí va un poco mi definición de la ambivalencia. Aquí tenemos al abuelito Zygmunt Bauman, que se murió ya hace algunos años, el sociólogo polaco, que él nos habla que la historia de la modernidad es la historia de buscar construir orden por medio de dicotomizar, ¿no? Estamos constantemente pues intentando evitar las contradicciones, las ambivalencias, las incoherencias, incluso desde el ámbito académico,
desde las ciencias sociales, por ejemplo, estamos todo el tiempo como cuando nos aparecen incoherencias o contradicciones, pues las vemos como aspectos que son perjudiciales, ¿no?, para la investigación, porque necesitamos encontrar siempre coherencias que nos den, pues, certeza sobre un hecho, ¿no? Entonces, por ese motivo, existe esta crítica desde los estudios como más posmodernos, podemos denominarlo de esa manera, en esa necesidad de evidenciar que el carácter social es ambivalente y que hay todo el tiempo una intención de reducir esa ambivalencia, de negarla y buscar la coherencia, y muchas veces la forzamos. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos pensando sobre cómo somos los hombres, sobre cómo son las prácticas de las masculinidades, pues forzamos la coherencia para poder dar determinadas definiciones o determinados aspectos que nos den como ciertas certezas, pero la ambivalencia siempre va a estar ahí, y ahí habría como un error epistemológico, un error metodológico a la hora de, pues, analizar la realidad social y no tener en cuenta, pues, este aspecto contradictorio de la misma. Vamos pasando ya rápidamente al tema de la masculinidad y la ambivalencia. También, al igual que los estudios de género que comentaba hace un ratito, que pues han tenido en su germen, ¿no?, pues en los clásicos, se marca esta idea de las contradicciones, de lo ambiguo, de lo ambivalente, dentro de la categoría género, que pues siempre se obvia esa parte, pues también los estudios de las masculinidades pues han tenido presente pues esas cuestiones de las contradicciones y las ambivalencias, las incoherencias, las incongruencias dentro del modelo de la masculinidad. Se habla mucho de que la masculinidad siempre es un proyecto incompleto. El proyecto de masculinidad a nivel social o a nivel individual siempre es un proyecto incompleto porque siempre la masculinidad se está poniendo en duda. La masculinidad siempre es algo que se tiene que alcanzar. Yo no voy a alcanzar plenamente pues mi masculinidad de una forma eterna. Yo hoy puedo ser considerado como masculino, pero van se van a necesitar muy pocas cosas, muy pocas actitudes para yo romper mi estatus, mi acceso, ¿no?, al modelo hegemónico, por ejemplo, ¿no? Entonces la masculinidad siempre es un proyecto incompleto. Y al hablar de incomplitud, pues estamos hablando también de, pues, una ambivalencia ahí presente, porque no estamos hablando de algo esencial, de algo pues rígido, de algo pues estable. También se ha hablado mucho de la experiencia contradictoria del poder en los hombres, ¿no? Aquí tenemos a uno de los clásicos, que es Michael Kaufman, que él nos habla de que la experiencia del poder de los hombres pues es contradictoria, porque si bien accedemos a los dividendos patriarcales, a los privilegios, al prestigio social, a los mayores puestos de poder, acceso pues a todo lo que sabemos, ¿no?, de los privilegios que los hombres accedemos por el hecho de ser hombres en comparación con las mujeres, también el acceso a estos privilegios o la búsqueda del acceso a estos privilegios trae una contraparte que es una serie de costes que hace que la experiencia del poder con los hombres sea muy contradictoria en ese sentido, ¿no? Hay una serie de costes que los hombres vamos viviendo al intentar acceder al privilegio. Podemos hablar todo el tema de la sobremortalidad masculina, que no sé cómo estará el tema en Ecuador, pero en México la sobremortalidad masculina es muy elevada. La sobremortalidad masculina es definida como la cantidad de hombres que mueren por cada 100 mujeres que mueren en determinado rango de edad. En México, para las edades de 15 a 30 años, pues los hombres mueren más de 300 veces. Perdón, el indicador es más de 300, o sea, perdón, que lo expresé mal, morimos más del triple que las mujeres en ese rango de edad. Entonces, eso tiene que ver con una cuestión de los privilegios masculinos. Los hombres morimos en esta búsqueda de acceso al poder, en esta búsqueda imperiosa de querer acceder a este proyecto incompleto de la masculinidad. También Raymond Connell nos habla que desde su modelo de la masculinidad hegemónica de que hay siempre contradicciones internas y rupturas históricas en el proceso de construcción de ese modelo de la masculinidad hegemónica, que también muchas veces hacemos como una caricatura muy rígida de cómo sería ese modelo de masculinidad hegemónica, pero si nos ponemos a leer en profundidad el texto de Connell, los textos de Connell, pues ahí vamos a ver que pues, la categoría de la masculinidad hegemónica es muy dinámica, es muy movible, es incoherente también, ¿no? Ahí Connell nos dice la masculinidad no es un objeto coherente acerca del cual se pueda producir una ciencia generalizadora. Y sin embargo, estamos todo el tiempo intentando generar
pues definiciones cerradas sobre cómo es la vida de los hombres, sobre cómo son los imaginarios sociales de la masculinidad. Otro elemento que a mí me parece bien importante a la hora de involucrar el concepto de masculinidad y ambivalencia tiene que ver con otro autor clásico, que es Joseph Vicente Márquez, que es un sociólogo también español, que él ya en la década de los 70 estaba escribiendo sobre masculinidades. O sea, un pionero no solamente a nivel hispano, sino a nivel mundial. Y yo cuando leí por primera vez uno de sus textos, hubo una situación que me pareció sumamente, una expresión de él, una frase, ¿no? Una reflexión, que me pareció sumamente interesante, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de la importancia de los hombres, ¿no? Y él nos dice que ser varón es ya ser importante, de modo que si quien es varón es importante por ese solo hecho. En ese sentido, José Vicente Márquez nos dice que cuando nacemos los hombres, pues vemos un mundo que es gobernado por hombres, ¿no? Tuvimos aquí la convención en Ciudad de México de líderes, jefes de Estado y presidentes de América y el Caribe, y no hay hoy, a día de hoy, en todo el continente americano y en el Caribe, no hay una sola jefa de Estado, no hay una sola presidenta, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos contextos. En el G20, ahora que no va a estar Merkel, ¿no? En Alemania, pues nos vamos a quedar sin mujeres jefas de Estado en los principales 20 países del mundo, los países más poderosos económicamente, ¿no? Entonces, pues vemos un mundo en el cual los hombres somos importantes, vemos las estrellas del deporte, que son hombres, vemos, no sé, las estrellas del cine, porque sigue habiendo una desigualdad en cuanto también a la presencia de, por ejemplo, podemos pensar en las películas de Marvel, ¿no? Quienes son los importantes ahí, pues siguen siendo los hombres, ¿no? Entonces yo como hombre nazco y veo ese mundo y digo que es gobernado por hombres, que donde los hombres son los importantes, como hombre me digo, pues yo soy parte de ese club, soy parte de ese equipo, digo, pues soy importante. Pero José Misa Márquez dice que eso tenía una trampa, y es que al yo ver ese mundo de hombres importantes, yo para poder ser hombre a ese nivel, pues también tengo que ser importante, porque si no soy importante, no soy hombre, no soy considerado suficientemente hombre. Entonces ahí se genera una ambivalencia, una contradicción permanente en la forma en la cual los hombres nos relacionamos con los privilegios, con el propio ser hombre, ¿no? Esta idea de que vivimos en un mundo donde los hombres son los importantes y para yo poder ser considerado como hombre tengo que ser importante. Entonces yo para poder ser importante tengo que hacer un montón de cosas todo el tiempo, forzándome para poder acceder a esos privilegios, a esos divinos particulares en una sociedad donde no solamente pues, es el cuerpo el que te da pues, el acceso a ese poder, sino pues hablamos ya de un nivel más interseccional que veremos un poco más adelante. En estudios anglosajones se ha usado mucho el concepto de masculinidades híbridas. En Latinoamérica no se ha utilizado tanto este concepto, pero en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, pues se ha utilizado mucho este concepto de masculinidades híbridas, que nos habla mucho de cómo pues, los imaginarios y la forma en la cual los hombres construimos nuestras identidades, pues están marcadas en elementos híbridos, o sea, pues con distintas formas, con distintos mandatos imaginarios de ser hombre conviviendo a la par. Esto, pues, este concepto de masculinidades híbridas también ha sido, pues, muy cuestionado. Tenemos algunos autores como Anderson, que él habla de un concepto que se llama masculinidades inclusivas, que él nos dice que en determinados contextos los hombres poco a poco van incorporando, van asumiendo, pues, los roles o los mandatos o los imaginarios igualitarios, ¿no? Cada vez los hombres nos vamos acercando a la igualdad. Pero hay otros autores a la par que se mantienen elementos pues, de la masculinidad tradicional. Pero hay otros autores que pues, no están tan de acuerdo con eso y nos hablan de que pues, ese acercamiento a la igualdad pues, es parte de una estrategia para seguir manteniendo el orden patriarcal, ¿no? Entonces, pues ahí hay todo un debate bien interesante sobre esta cuestión. También tenemos el tema de la interseccionalidad, y es que pues, las personas no solamente nos constituimos como género, como sexo género, sino que pues estamos en el marco de una serie de variables. Entonces, desde esta categoría de interseccionalidad se ha hablado como hombres racializados, hombres pertenecientes a las comunidades de las diversidades sexogenéricas, acceden, o grupos étnicos también,
acceden a los privilegios patriarcales de distintas formas y con contradicciones al estar pues incluidos en otras categorías subordinadas, como pueden ser hombres afrodescendientes en Estados Unidos, hombres indígenas en Latinoamérica, y bueno, también en afrodescendientes en muchos contextos latinoamericanos, como es el Ecuador, bueno, y también en Uruguay, y también pues el tema de clase, ¿no? Cómo eso influye en que la experiencia de los hombres pues también sea contradictoria en ese sentido. Entonces vamos viendo cómo hay muchos elementos que están ahí presentes. En cuanto a, teóricamente, en cuanto a los hombres y la ambivalencia, o que la forma en la cual los hombres nos constituimos no es tan lineal o tan directa. Y luego también tenemos toda una rama de estudios que tienen que ver con los hombres en la masculinidad y el feminismo. Y ahí pues encontramos como muchos estudios que nos hablan de que pues los hombres que nos consideramos como profeministas aceptamos eh, los temas, ¿no? Las propuestas del feminismo a un nivel discursivo, pero tenemos una gran dificultad para incorporar en nuestras prácticas cotidianas pues estas nuevas propuestas igualitarias, no violentas. Entonces habría ahí una desconexión entre discurso y prácticas. También hay varios estudios que nos hablan de cómo los hombres reaccionamos ante el feminismo. Muchas veces estamos como en un limbo, muchos hombres que sentimos como cierta atracción por el feminismo, por sus propuestas, cosas que nos parecen que son importantes, no sé, la violencia contra las mujeres, podemos entender que es algo que repudiable, podemos entender que muchas de las cuestiones que propone el feminismo pues, pueden ser beneficiosas para nosotros, pero al mismo tiempo generar este cambio nos aterra y nos retrocedemos, ¿no? Nos cerramos ante el discurso, entonces se genera ahí como una tensión. Y tenemos como a nivel social, como estos discursos como muy profeministas y lo que serían los antifeministas, que serían como grupos sociales como muy puntuales, pero a nivel ya como más general podríamos pensar que el resto de los hombres vivimos en esa tensión entre el profeminismo y el antifeminismo internamente dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Hay como una tensión, hay como una cierta atracción, pero también un cierto miedo y un cierto rechazo, y eso también es estado como muy estudiado. Bueno, todo esto, disculpen que he ido un poquito rápido para podérselos presentar, pues nos habla de una serie de formas en la cual a nivel social, actual y también históricamente, pues la forma en la cual se constituye la masculinidad es de una forma que está plagada de contradicciones, plagada de ambigüedades, plagada de ambivalencias, ¿no? En ese sentido. Y es muy importante ponerlo sobre la mesa a la hora de que pensemos en estrategias para erradicar la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular. Entonces, a partir de entender cómo los propios hombres nos constituimos de una forma ambivalente, o sea, contradictoria, vamos a entender un poco ahora, vamos a pasar a la segunda parte de mi presentación, hablar un poco sobre también cómo en el hecho de la violencia, en las actitudes que hay hacia la violencia contra las mujeres, también hay una serie de ambivalencias. Ahí perdonen que me tomé un poco de agua para recuperar mi voz para esta segunda parte. Hay muchísimos estudios a nivel internacional, a nivel de España, de Latinoamérica, del mundo anglosajón. Bueno, y yo esta parte la voy a enfocar principalmente en lo que tiene que ver con jóvenes. Muchas de estas cuestiones con jóvenes pueden ser extrapolables para más población, para la población adulta, pero no necesariamente. Entonces yo me voy a centrar principalmente en población juvenil. Y en este sentido hay muchos estudios que nos marcan que las y los jóvenes tienen un amplio conocimiento sobre la violencia de género, la violencia contra las mujeres, y tienen un amplio nivel de condena hacia la misma. Pero al mismo tiempo, son las personas jóvenes quienes presentan, reflejan los mayores indicadores de reproducción de violencia, principalmente lo que tiene que ver con la aceptación y naturalización de los celos y el control y dominio en las relaciones sexoafectivas. Entonces aquí se genera como nuevamente una ambivalencia en este sentido. Tenemos un amplio nivel de conocimiento y de conciencia, pues los jóvenes y las jóvenes pues tienen un discurso muy claro
sobre que la violencia contra las mujeres, que la violencia contra las mujeres es condenable en todas sus formas, pero al mismo tiempo en sus prácticas pues la llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco qué está pasando para que se produzcan estas ambivalencias que son un poco ya más centrados en lo que tiene que ver con mi investigación. Tenemos dos conceptos que son que a mí me resultan muy importantes e interesantes. Uno de ellos es el de sincretismo de género de Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, que pues ya de las clásicas que trabajan en el tema de mujeres, ¿no? De feminista, y ella nos habla de un concepto que se llama sincretismo de género, en el cual ella identifica que las mujeres contemporáneas pues viven con una doble presión, en una tensión. En un lado, de reproducir los mandatos modernos de la mujer empoderada, de la mujer que tiene que salir a trabajar fuera y ser exitosa, de tener un cuerpo escultural, ¿no? Bien trabajado en el gimnasio, de que tiene que ser una mujer ya no cerrada sexualmente, sino que tiene que ser como abierta sexualmente, que pues como toda esa serie de mandatos sociales modernos que le dicen a la mujer cómo tiene que ser una mujer moderna. Pero al mismo tiempo las mujeres conviven con los mandatos tradicionales de la mujer que tiene que ser la ama de casa, aquí que tiene que ser dedicada a los hijos, de que tiene que poner a los hijos por delante de cualquier otra cosa. Aquí, por ejemplo, en México existe pues, el imaginario de que sí, hay mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Las mujeres buenas con las que me voy a casar, ese es mi imaginario masculino, ¿no? Con las cuales me voy a casar, que son mujeres que van a estar en mi casa, que son buenas, nobles, y las malas mujeres, que son mujeres de la noche, mujeres que pues sí voy a usarlas para tener relaciones sexuales, pero no las respeto, ¿no? Entonces, está presente ese imaginario de dual de la mujer, el imaginario moderno y el imaginario tradicional. Entonces, Marcela Lagarde nos habla de ese sincretismo de género que tienen que vivir las mujeres y que las termina poniendo siempre en una posición en la cual siempre van a ser condenadas, siempre van a ser juzgadas, porque van a estar siempre en este limbo. De manera similar tenemos a Matthew Goodman, que él nos habla de un concepto que se llama conciencia contradictoria, que es muy similar, pero para el caso de los hombres. Él vino a México a estudiar a los machos, ¿no? Quería, desde el mundo anglosajón, así quería ver qué era eso de los machos latinos. Entonces se vino a un barrio, aquí, barrio, ¿no? Así en Ciudad de México, a conocer a los famosos machos que veía ahí por la televisión, y se encontró que estos machos, o estos hombres, perdón, sí reproducían como parte de ese estereotipo, pero al mismo tiempo reproducían otras formas igualitarias, por ejemplo, todo el tema de paternidades, había muchos de estos hombres que reproducían pues, roles muy masculinos tradicionales, pero al mismo tiempo una paternidad afectuosa y responsable. Entonces, Matthew Goodman también incorpora cómo en los hombres existe también este sincretismo de género, aunque él no lo menciona, y él nos habla de conciencia contradictoria, de cómo en los hombres estaría viviendo también esta tensión entre mandatos modernos, que irían más vinculados al tema de la igualdad de género, de ser afectivos, de la no violencia, pero al mismo tiempo existe el mandato de ser el proveedor, de ser un hombre rudo, de ser un hombre agresivo, de ser un hombre que no muestra emociones. Entonces, eso cómo genera tensiones en la forma en la cual los hombres se construyen a sí mismos. O sea, tienen que construir sus identidades, su forma de ser, en el marco de dos imaginarios sobre cómo tienen que ser los hombres opuestos, ¿no? Entonces ahí podemos ir pensando un poco a la hora de trabajar con hombres, sobre todo con hombres jóvenes, cómo los hombres jóvenes se van posicionando, se van relacionando con estos dos imaginarios opuestos que están en tensión, están en disputa, y ambos están prevalentes a nivel social. Yo en mi investigación trabajo con tres formas de ambivalencia que me ayudan a entender un poco el tema de la violencia de género o sobre todo de la actitud que tienen las y los jóvenes con respecto a la violencia de género. Una de ellas es la ambivalencia situacional, que es muy relacionado a lo que les comentaba hace un ratito, de que hay un conocimiento a nivel general de que la violencia contra las mujeres o las violencias en las relaciones sexoafectivas pues, es siempre condenable, pero al mismo tiempo cuando se trabaja ya a un nivel particular de las experiencias personales de cada uno de los jóvenes,
pues tenemos que hay una naturalización y una aceptación muy grande, muy extendida en la juventud, en lo que tiene que ver con los celos, ¿no? Y también con todo lo que tiene que ver con dificultad para entender el tema del consentimiento sexual. Sí hay una gran dificultad a la hora de entender qué es esto del consentimiento sexual, sobre todo cuando se trata de parejas estables. Pues ahí se piensa que si es una pareja estable, pues ahí no es necesario el consentimiento porque es mi pareja y es mi propiedad y son es su obligación satisfacerme. O sea, siguen estando en las prácticas de los jóvenes muy presentes estas conductas, más allá de que luego te pueden hacer una tesis doctoral sobre lo mal que están los celos y lo mal que, pues, sobre lo que tiene que ver con el consentimiento sexual. O sea, hay un conocimiento, hay una actitud, pero a la hora de generar las prácticas, pues ahí se genera una ambivalencia en ese sentido. Hay otra ambivalencia que es actitudinal, que aquí esta se identifica más que nada por la jerarquización de violencia. Cuando hablamos de jerarquización y violencia, por ejemplo, hablamos de cómo las personas jóvenes pues, tienen una condena general a la violencia contra las mujeres, pero ya luego cuando nos ponemos como a platicar más en profundidad, pues hay una aceptación de la violencia que tiene que ver como emocional o verbal o de control y dominio, como pueden ser los celos, en contraposición con la física o la sexual, que es así, es condenable. Pero en comparación con esta otra, pues se aceptan las formas de violencia verbal y psicológica en las prácticas, ¿no? Se naturalizan, se normalizan y se minimizan. Y luego también todo lo que tiene que ver con la violencia en el ámbito de lo público y lo de lo privado. Sigue habiendo todavía, si bien nuevamente se marca esta idea de que la violencia contra las mujeres pues, es condenable en todo contexto y situación, pues sigue habiendo una idea de que, bueno, en lo público pues es más aceptable que en lo privado. Entonces, si es más aceptable o menos condenable que en lo privado, ahí se genera una desconexión o una incoherencia con respecto al discurso y las actitudes. Y una tercera ambivalencia, que es una ambivalencia temporal, que es muy relacionada a esto que veíamos de Marcela Lagarde y de Goodman, en el cual pues hay una convivencia de marcos temporales opuestos y que tiene que ver con el tema de la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, en los cuales pues hay una conciencia muy clara de que las mujeres pues tienen el derecho a vestirse como se quieran, de beber alcohol, de salir de fiesta, de vivir la vida libre como gusten, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una condena constante a las mujeres que reciben violencia por la forma en cómo se vistieron, en cómo bebieron alcohol o cómo se comportaron como quisieron. Y eso sigue muy presente en los jóvenes, este sincretismo de género que nos hablaba Marcela Lagarde, pues en las investigaciones, en la investigación que yo vengo haciendo y a su vez en muchas otras investigaciones, pues se muestra como muy presente esta ambivalencia, esta desconexión entre pues el pensamiento, el discurso y la práctica. Y lo mismo lo que tiene que ver con la libertad en las relaciones de pareja, que esto tiene que ver más que nada a cómo las mujeres pueden tener derecho a mantener sus amistades eh, mientras tienen una relación sexoafectiva con un hombre, pues existe el discurso no, y las amistades, pues tú puedes mantenerlas, tienes el derecho a mantener tus amistades, pero luego en la práctica pues vemos muchas situaciones de control y dominio, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues que me pases la contraseña, que pues quién te está escribiendo tanto, hay pues bloquea a tal persona, hay mucho control, sigue habiendo mucho control en los jóvenes hombres sobre las mujeres, en ese sentido, pese a que hay una conciencia muy clara de que eso no tiene por qué ser así. Y ya como cierre, pues voy a pasar como una serie de reflexiones finales con las cuales quiero cerrar mi participación el día de hoy. Y es que es necesario identificar las ambivalencias en las actitudes para identificar cómo se perpetúan las creencias sexistas que sostienen y naturalizan la violencia de género. Es decir, pues necesitamos ver estas incoherencias, estas contradicciones, o sea, ponerle más el foco, no verlo como algo, como en búsqueda del discurso coherente, como algo que está ahí presente. Bueno, hay como ciertas contradicciones y está. No, tenemos que poner el foco, ¿qué está pasando? ¿Por qué se dan esas contradicciones? ¿No? Poner el foco más que nada en lo que tiene que ver con,
con las ambivalencias para ver cómo las formas de sexismo, de misoginia, de machismo se van como reformulando a nivel social, se van como sofisticando a nivel social en estos días, sobre todo en la juventud, para ir viendo cómo se mantienen vivas y siguen siendo, pues, como la forma en que se perpetúa la violencia. Se debe prestar atención a cómo las ambivalencias pueden generar tensiones en los hombres que promueven el ejercicio de la violencia. Esto es más que nada como una hipótesis. Hay alguien con el micrófono abierto, ¿me Por puede favor, dar? el señor Carlos Mondragón, que nos ayude cerrando el micro. Gracias. Ahí, muchas gracias. Aparte ahí tenía su musiquita, que distraía un poco, así que bueno, muchas gracias. Eh, se, Esto es más que nada como una hipótesis que tiene que ver más con mi trabajo. Yo tengo como varios años trabajando, evaluando programas de intervención con hombres que ejercen violencia, tanto en Uruguay como aquí en México. Y algo que he ido identificando y que pues también han traído otros autores es el tema de cómo la incertidumbre y el miedo a la pérdida del control en los hombres pues es algo que promueve pues el ejercicio de violencia en las relaciones sexoafectivas. En este sentido, esas tensiones entre cómo tiene que ser el hombre, estos imaginarios modernos, estos imaginarios tradicionales conviviendo, estos imaginarios sexistas que se van ido como mutando y transformando, cómo pueden generar tensiones en los hombres que generen incertidumbre, que generen pues el sentimiento de pérdida de control, que no se tienen control sobre la situación. La noción de control es muy importante a la hora de la construcción de la masculinidad. Y si se siente que se pierde ese control, pues se van a generar estrategias de dominio. Y esas estrategias de dominio en la gran parte de las veces son siempre estrategias de violencia. Entonces, por eso es muy importante prestar el ojo a estas ambivalencias para ver cómo se van generando esas tensiones que pueden ser promotoras de futuras violencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí con la incertidumbre y ya el cierre, poner el foco en las contradicciones, las incoherencias, las indolencias del sistema para encontrar sus fisuras, como comentaba al principio, encontrar en esas contradicciones las fisuras por las cuales poder entrarles a los jóvenes y a los hombres en general para generar modelos de transformación, entender que los imaginarios sociales e identitarios son contradictorios, entender que los procesos de cambio y transformación son contradictorios. Cuando trabajamos con hombres, también a veces esperamos que los procesos sean lineales. Y también estos procesos también están marcados de mucha contradicción, ¿no? Cuando trabajamos muchas veces con hombres, pues hay altos niveles de frustración en los hombres que acuden a los programas porque ven como que no van avanzando, que dan un paso adelante, dan tres atrás, cómo también vemos estos procesos también de una forma ambivalente y los ponemos sobre la mesa. Y necesitamos métodos de análisis que den cuenta a las relaciones contradictorias entre los individuos y las estructuras de poder de las cuales se benefician. También ver eh, el tema de cómo los hombres nos relacionamos con esta experiencia contradictoria del poder, sobre todo de ausencia de poder, cuando hablamos, por ejemplo, de hombres que no tienen acceso permanente o completo a los privilegios o los dividendos patriarcales. Y si queremos realizar un trabajo de deconstrucción masculina, es fundamental incorporar la mirada ambivalente de las masculinidades, porque la deconstrucción masculina no es generar una nueva identidad, sino que la deconstrucción masculina es evidente cuáles están de los modelos de masculinidad y de feminidad que tenemos naturalizados y que los vemos como inmutables y que los vemos como normales y que es necesario ver sus incoherencias para romper con esa noción de naturalidad y de normalidad y de rigidez que es imposible de transformar. Entonces, eso ha sido todo por hoy, por mi parte. Aquí les dejo mi correo, que es leamciui@gmail.com. Se me voy a quedar aquí conectado para escuchar al compañero, así que en cualquier momento me pueden también escribir por el chat del Zoom. Y también yo tengo un proyecto junto con mi compañera Leticia, que se llama Disfruta de la Fruta TV. Es un canal de YouTube, pero también hacemos otras cosas, hacemos temas sobre masculinidades, género, salud sexual, entonces salud reproductiva. Pues ahí nos pueden seguir con este nombre en Facebook, en YouTube y en Instagram, y ahí vamos haciendo cositas para que compartir para la gente, trabajo que vamos haciendo. Entonces eso ha sido todo de mi parte y quedo atento a cualquier pregunta, duda
o cosa que no haya quedado clara de mi presentación. Gracias, profesor Ismael Ocampo, por su brillante exposición. Les invitamos a todos los presentes, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat o también pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono, por favor. Gracias, creo que la ponencia ha sido demasiado clara. Agradecemos nuevamente, profesor Ismael Ocampo, por estar con nosotros esta noche. Continuando con la agenda de esta noche, tengo el honor de presentar al conferencista Wilmer González, él es de Ecuador. Wilmer es activista intersexual, transfeminista, docente parvulario, licenciado en Género y Desarrollo, es vocero del colectivo Intersex Intertulias, fundador de Silueta Cuenca LGBTI, fundador del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI de la SUAY, es miembro del Pacto Trans, miembro del Fórum Internacional de Sexualidades y Diversidades, ex candidato a la Asamblea Nacional, ex miembro del Parlamento de la SUAY, proponente de la ordenanza LGBTI de la SUAY, asesor en temas de género, educación y género, sexualidades e intersexualidades, derechos humanos. Él es investigador en temas LGBTI para las ponencias nacionales e internacionales. Wilmer esta noche nos dialogará sobre la construcción diversa de las masculinidades desde la ruptura endosexual y cisgénero. Adelante, Wilmer, por favor. Bueno, muchas gracias. Una buena noche para todos, para todas y las que nos identificamos con el TODES. Gracias por la presentación y la invitación, sobre todo, a participar de esta escuela taller, de esta formación dentro de masculinidades. En la exposición que les voy a hacer el día de hoy, vamos a ir rompiendo un poco estas mitologías o estas acertaciones hacia los binarismos y hacia cómo es la construcción de los cuerpos masculinos en primera instancia, que el taller es de masculinidades, pero también irnos enfocando si en realidad las masculinidades, los feminismos recogen y empiezan a asimilar la existencia de otros cuerpos. No sé si de pronto tengo el espacio para compartir. Sí, sí tengo. Gracias. ¿Me confirman si es que se ve la pantalla, por favor? Adelante, por favor. Ya. Nosotros vamos a empezar entonces este diálogo, más que una ponencia, va a ser un diálogo con ustedes para ir sacando nuevas reflexiones hacia la primera instancia, que es la cultura popular. Cómo la cultura popular empieza a ver la construcción de los cuerpos, a la construcción de las realidades, y cómo estas realidades a su vez se van transformando desde procesos, por ejemplo, de la normativa que históricamente ha definido los cuerpos. A estos cuerpos, a lo que nosotros llamamos desde la cultura pop o popular, de ir reconociendo, por ejemplo, que solamente en la sociedad se puede establecer cuerpos masculinos y cuerpos femeninos, y cómo estos tienen que estar establecidos desde una hegemonía que asimismo empieza a estructurar cuál es el modelo de cuerpo masculino, cuál es el modelo de cuerpo femenino y cómo nosotros y nosotras como personas trans o intersex tenemos que hacer también esta transformación o esta visibilización hacia los cuerpos que netamente tienen que llevar estas estructuras. Desde el cine nos han puesto la figura de cómo tiene que ser el cuerpo ideal de las mujeres, el Miss Universo, las elecciones de reinas de belleza, ¿sí? Incluso ahora también con la nueva cultura pop, que los cuerpos trabajados, los cuerpos de gimnasio, que tiene que venir desde la estructura para lo masculino. Nuevamente esta cultura pop reconociéndose desde la condición, por ejemplo, también de la biología de lo que es ser masculino, de lo que es ser femenino, desde los órganos sexuales. Mientras conservas todavía este binarismo biologista, empiezas a estar dentro de los factores de la sociedad y que empieza a invisibilizar, como siempre lo he dicho, a personas trans y a personas intersex.
Dentro de los estudios de género, podemos sacar incluso estos enfoques que nos ayuda a ver como, por ejemplo, el texto de Judith Butler, El género en disputa, donde nos habla ya de las otras realidades de cuerpos, nos habla desde estos cuerpos que están en la periferia, desde esta performatividad que tienen que hacer los cuerpos para irse estableciendo sobre todo una relación de heteronormativa, entre comillas, que pone toda la condicionante de cómo construir nuevamente la estructura, construir los proyectos de vida y cómo construir la personalidad de cada uno de los seres que estamos dentro de la sociedad. Incluso dentro de estos estudios de género, mezclándolo con la cultura popular, le vienen los sentidos patologizantes de los cuerpos, como a unos cuerpos los llamamos normales y a otros patologizados desde las disforias de género o desde los procesos de las disidencias o los desórdenes del desarrollo sexual, como se les conoce a las personas intersexo. No creí que fuera posible, pero en su presencia es todavía más exquisito. Por favor, si nos ayudan cerrando los micrófonos. Gracias. El estudio de género nuevamente también nos trae a colación, por ejemplo, el poder reconocer de que no podemos hablar de un feminismo o de una masculinidad como hegemónica, sino tenemos también que empezar a reconocer que existen feminismos y existen masculinidades, que hay diversidad de mujeres y hay diversidad de hombres, sin necesidad de irnos orientando hacia la orientación sexual, a la identidad de género, sino también a otras condicionantes que el enfoque de género nos va poniendo, por ejemplo, como procedencia en los grupos etarios, muchas de las veces si están con algunos temas de movilidad, o también los factores de dónde viene la procedencia, desde la ruralidad o la urbanidad. Entonces, también es muy particular ir tocando todos estos factores para hacer la construcción de una masculinidad. El cisgenerismo, que tiene que ver muchas de las veces con esta asimilación de lo que es el sexo biológico y la construcción sobre todo hacia lo que tiene que ver con la construcción de la persona. El cisgenerismo es contrario, por ejemplo, a la transexualidad, donde tanto el género como los órganos, o mejor la condición biológica sexual, no coinciden dentro de la identidad y cómo se quiere identificar las personas. Mucho más cuando hablamos de endosexualismos, en este factor de desconocer, por ejemplo, las condicionantes o las características que pueden tener los cuerpos desde unos factores intersexuales, ya sea desde las gónadas, puede ser el tema hormonal o la misma condición biológica que viene teniendo los cuerpos. Esto ha marcado entonces desde el patriarcado un factor no solamente de homofobia, sino también el patriarcado, como dijimos, el de tener asimilación a cuáles son los cuerpos correctos o los cuerpos normales que tendrían que estar dentro de la sociedad. Ahí es cuando yo me planteo nuevamente una inquietud, que es ser hombre, a partir de todos estos procesos que hemos llevado de conocer la cultura, los estudios de género, los cisgéneros, los endosexualismo, ¿qué vamos a hacer como hombre o cuál es la construcción de hombre? Esta construcción que tiene que ver muchas de las veces con una hegemonía patriarcal estipulada desde las condiciones culturales, sociales, que viene plasmados a lo largo de la historia como una forma de reconocimiento de los cuerpos y la subversión o la forma de que tiene que estar en sumisión las otras realidades de cuerpos, entre ellas las mujeres y las personas LGBTI. Continuamos entonces a ver en realidad si el feminismo o las masculinidades, al menos para mí, estos son unos procesos de reflexión que yo los llevo y los quiero compartir con ustedes, dentro de sus corrientes filosóficas tienen contradicciones y si la necesidad de la igualdad es desde la hegemonía, ¿sí? ¿Por qué lo planteo esto? Como muy bien mi tema viene estas rupturas, por ejemplo, que tiene el feminismo y las masculinidades para el reconocimiento de otras realidades de cuerpo, muchas de las veces los discursos desde el feminismo ha ido, por ejemplo, en desconocer a la transexualidad y sobre todo a las transfeministas, a los transfeminismos como parte de este colectivo de mujeres que forman parte de la sociedad. Nuevamente viene esta asimilación desde el feminismo al reconocimiento de las mujeres desde la biología, mujeres biológicas y que quedan desplazadas las mujeres desde las transiciones o desde las transexualidades. Una corriente filosófica que para mí también tiene que ver mucho con una reflexión, si teníamos feminismo, ¿cuál era la necesidad de crear masculinidades? ¿Cuál era la necesidad de crear una nueva corriente desde la masculinidad? Si sabemos que la corriente del feminismo iba desde este proceso de la construcción de la lucha hacia la igualdad, pero con la diferencia de las personas. Una reflexión que hemos llevado muchas de las veces en los diálogos es entonces, si dentro del feminismo hemos dicho y se ha plasmado
que cada quien tiene que estar ocupado de los espacios o tiene que estar ocupando los espacios que le han sido asignados, por ejemplo, como en las marchas por el 25 de noviembre o las marchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres, muchas de las veces una de las expresiones de grupos feministas es que los hombres no podrían estar involucrados en estas o que otras disidencias sexuales tampoco podrían estar involucradas en estas o feminismos que han sido un poquito más radicales donde también no solamente han desconocido a las luchas del transfeminismo, sino también a las luchas del feminismo negro, de los feminismos afro, como se les conoce, los feminismos indígenas, y nuevamente caemos en un término de hegemonía desde el feminismo. Por este marco, entonces, también se ha hecho una asimilación de cómo tenemos que buscar los espacios donde hacer nuestras propias luchas o hacer nuestros cambios sociales y culturales, empieza la creación de masculinidades. Sé que muchos de pronto no van a coincidir con nuestras reflexiones o con nuestras formas de ver desde un alternativismo de lucha, cómo estos feminismos y masculinidades son hegemónicas y empiezan a hacer nuevos procesos de discriminación. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿estamos en feminismos y masculinidades de la igualdad o seguimos teniendo procesos que vienen desde una hegemonía de construcción de binarismos? Aquí yo les invito a que de pronto busquen este texto o de pronto yo le voy a pasar también a Jessica para que les comparta dentro del grupo. A mí me encanta este texto de Paul Beatriz Preciado que se llama Género y Basura. En este texto hace una apología, por ejemplo, al reconocimiento desde el uso de los servicios higiénicos, de cómo está visto el servicio higiénico, no solamente para las necesidades biológicas básicas, de expulsar todas los nutrientes que ya no son válidos para nuestro cuerpo, sino simplemente cómo hace una relación también con Foucault, desde el ejercicio de poder, pasa a ser una de las instituciones de control, de vigilancia y de normalización de los cuerpos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al uso de un baño, lo primero que vemos en las puertas, hasta para poder ingresar, son las figuras o las siluetas que están plasmadas dentro de las puertas. Para saber si está una figura masculina, entonces tengo que ingresar al baño masculino. Si hay una figura femenina, nuevamente ingresar hacia el baño femenino. Pero asimismo, haciendo una apreciación desde las masculinidades o las feminidades, o el feminismo, perdón, vemos que vienen a ser nuevamente procesos de control hacia un binarismo de los cuerpos, lo que es masculino, lo que es femenino, lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, y desconocer a las otras posibilidades de cuerpos que pueden hacer uso también de estos espacios, donde tienen que velar desde las necesidades hacia el control. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando personas trans femeninas han tenido que hacer el uso de baños? Muchas de las veces no ingresar a ninguno de ellos para hacer o evitar ser víctimas de violencia, ser víctimas de discriminación o muchas de las veces de una violencia física que puede producir estas intervenciones dentro de estos espacios que a la vez son privados, pero también son públicos. ¿Cómo vemos nuevamente esta estructura? Y viene una reflexión aquí también de que el hombre tiene que hacer todas sus funciones políticas, todas sus funciones dentro de la sociedad de forma de pie. Él no puede estar más allá de una forma de pie que es un ejercicio de control. ¿Por qué un ejercicio de control desde la figura de pie? Porque todo lo que está en forma vertical tiene una visibilidad panorámica de control sobre las otras realidades o sobre los otros cuerpos y toma también una asimilación de todo lo que tenga que ver en forma de sentado, de cuclillas, también es una forma de sumisión hacia la figura que tiene el poder. Esto lo hemos visto también muchas de las veces en los factores históricos, las personas que hacían la reverencia hacia una figura masculina que tenía el poder y sigue conservándose estos factores desde muchas construcciones culturales que tenemos todavía, como por ejemplo, del uso de los baños. En este uso de los baños, entonces, desde esta figura heteronormada, vamos invisibilizando, por ejemplo, la realidad de que personas que tengan características no asociadas a lo masculino o a lo femenino puedan también estar en el uso de control, en el uso del espacio y en el uso también de la privacidad de estos lugares. Aquí me quiero meter un poquito también con el tema de la identidad. Esto tiene que ver con la construcción de las identidades. Identidades que han sido construidas también desde los espacios binaristas de masculino y femenino, pero que muchas de las veces también luego llegan a invisibilizar
como dice Taylor, por ejemplo, en su conferencia dentro del Centro Cultural Internacional de CERICI, donde plantea que por qué es necesario hablar de identidades en nuestros días, por qué es necesario romper esta estructura solamente de hombres y mujeres, irnos un poquito más allá y reconocer que hay otras formas, otras identidades, otras construcciones identitarias de personas trans, de personas que van desde lo no binario y también incluso de las personas intersex que son mutiladas y son obligadas a hacer una construcción desde el factor médico y el factor social. También es importante, por ejemplo, aquí irle tomando en cuenta a un factor de identidad que hace Michelini en 1986 y en la década de los 60, cuando esto tiene que ver muchas de las veces con estas dicotomías de masculino y femenino, a la permanencia, la pertenencia, el valor, la autonomía, las confianzas invertidas y todo solamente con una voluntad específica de existir. Estas identidades o estos binarismos también tienen un factor un poco más judeo-cristiano de la reproducción. Es por eso que también desde esto del género y de la basura vamos desconociendo a las otras posibilidades de asimilación, de reunión y de poderse hacer también la interpretación de una identidad propia de cómo quiere ser identificada las personas dentro de los factores sociales. Ahora vamos planteándonos entonces una nueva reflexión. A la masculinidad le llevamos entonces desde qué mirada. El concepto y el reconocimiento cultural histórico de ser hombre. ¿Cuál es esta construcción que tiene que ver no solamente con la mirada desde mi persona hacia las otras formas de vida que están a mi alrededor o en mi entorno cercano, sino cómo este entorno cercano también tiene esa mirada y ese vínculo de reconocimiento y concepto de masculinidad? ¿Qué es lo que reconocemos primero con un concepto de masculinidad? Ese concepto de masculinidad que viene asociada, como dijimos al inicio, desde las condicionantes biológicas, cuál es su órgano sexual, la virilidad que tiene la masculinidad y cómo incluso esta masculinidad hace el ejercicio de reconocimiento de que ha estado en procesos de violencia de hombres hacia hombres, cómo esta virilidad desde la masculinidad ha desconocido otros factores que podrían también tener la personalidad de los hombres, por ejemplo, como el hecho de que el hombre no puede ser débil, el hombre no puede llorar, el hombre no puede tener relaciones afectivas porque lo afectivo está más relacionado a las mujeres o a las condicionantes femeninas, cómo esta violencia también ha tenido que ver mucho con la construcción de los cuerpos, en la forma, por ejemplo, de cómo el poder tiene que estar vinculado desde un cuerpo más trabajado y vamos desconociendo ahora ya desde estos nuevos enfoques del siglo XXI a cuerpos que tienen que ver un poco con la obesidad, a cuerpos que tienen que ser con un poco con el tema de la edad, con los grupos etarios, incluso con los grupos también de pertenencia hacia razas o culturas. Esta masculinidad que asimismo, desde factores positivos, da la oportunidad ahora de que los hombres puedan también identificarse, puedan hacer cualidades desde sus cuerpos y desde sus construcciones hacia una realidad, por ejemplo, de más libertad, de más igualdad. Esta masculinidad también que hacía una división sexual y una condicionante de qué cuerpos tenían que estar en lo privado y qué cuerpos tenían que estar en lo público, como reconocimiento cultural o como este reconocimiento histórico de hombre. Esta masculinidad desde su mirada que hacía, por ejemplo, el reconocimiento de quién podía hacer las normativas y quién podía establecer algunos cánones normativos dentro de las leyes que se ponía pues, supuestamente para la garantía de derechos de las demás personas. Entre ellas, por ejemplo, una masculinidad que podía establecer cuáles eran los factores de cuidado de las mujeres, cuáles eran sus funciones dentro del Estado privado, del cuidado, la asimilación de los hijos, las tareas domésticas y qué espacios públicos podían ocupar las mujeres. De la misma forma, esta misma mirada ha hecho también una división para poder decir a los cuerpos que están por debajo de lo masculino, qué espacios tendrían que ocupar, cuáles serían sus roles, cuáles serían sus funciones y cuáles son los espacios en los que de ellos de pronto no podrían estar involucrados. Este reconocimiento cultural e histórico de ser hombre, que como le he dicho, viene muy asimilado de la virilidad. Este reconocimiento de hombre antiguo, por ejemplo, de que mientras más demostrabas tu sexualidad, más hombre eras, este hombre que podía asimilar con cuántas mujeres podía estar, esta masculinidad incluso que era tóxica porque no solamente discriminaba o violentaba
a otras realidades de cuerpo, sino también hacia una propia discriminación a sus pares. Entonces, una nueva reflexión, dar una vuelta a esta mirada de lo masculino para podernos ir enfocando a qué es lo que nos pide ahora, por ejemplo, la relación social o cómo es esta construcción social. Estas construcciones que viene marcado de qué es ser masculino, qué es llevar el enfoque de masculino, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los estudios y reconocemos, por ejemplo, las violencias que existen desde hombres hacia otros hombres, en este caso, acercándonos de hombres hacia otros hombres, un poco más a la figura del hombre gay, porque es discriminado, porque es violentado, es porque está rompiendo toda la estructura de lo que es la hegemonía de masculino, porque está desconociendo su virilidad, está desconociendo su función básica de reproducción y su función básica del poder. Entonces, no es aceptado, por ejemplo, el hombre femenino y mucho menos el hombre que hace la transición hacia una feminidad desde la transexualidad. Que es tomado nuevamente entonces dentro de esta construcción de lo masculino, cuál es lo natural, cuál es lo normal, nuevamente esta figura del hombre abarbado, del hombre de tez blanca, ojos azules, que teníamos como el hombre anglosajón, que viene también con la figura, por ejemplo, de cómo es la asimilación y el reconocimiento incluso de la afectividad y las relaciones sexuales que puede tener con otras personas, cuáles son las bromas que puede llevar también en el factor de sus pares y cuáles son las bromas que puede llevar hacia cuerpos que están bajo su misión. En esto me acuerdo mucho de un sexólogo español, Manuel Lucas, que decía, el abrazo que se dan entre hombres también tiene mucho que ver con el factor de la masculinidad y la conservación de la virilidad. Cuando un hombre me abraza y me hace muchas palmadas en la espalda, es como decía él, un mensaje subliminal que me dice, te estoy abrazando como hombre, pero te estoy reforzando que soy hombre y a mí no me gustan los hombres. Y entonces no puedes darte ese abrazo afectivo, donde puedas incluso transmitir las energías positivas o la alegría que te da la efusión del encontrarse con otra persona o con un par. Tomando un poco más de nuevo el tema de cisgénero y endosexualismo y la invisibilidad o invisibilización de las corporalidades que rompen la hegemonía de la figura cultural de ser hombre, podemos ver, por ejemplo, cómo se plasma nuevamente esta violencia ya no solamente hacia hombres gays, sino la violencia que tiene que ser plasmada hacia hombres trans, a estas figuras transmasculinas que no son reconocidas todavía dentro de la sociedad, que viven todavía en un proceso de invisibilización, y cuando aún más estas personas van a hacer el uso, por ejemplo, de fuentes de trabajo o lugares de trabajo. Una de nuestras experiencias era un compañero trans de nuestro colectivo que consiguió trabajo en una construcción. Cuando le pidieron la carpeta y en su carpeta veía que su cédula todavía era femenina, primero la sorpresa, primero el susto de verle como una persona diferente y luego pensar de que el trabajo que podía realizar desde su condición biológica, más no desde su condición de género, sino su condición biológica era simplemente una escoba, barrer los escombros, limpiar los desperdicios que quedaban de la construcción y no podía hacer un trabajo, por ejemplo, como levantar cemento, colocar ladrillo, que era propio de las figuras o de los cuerpos masculinos biológicos. Otra de las condicionantes también, por ejemplo, es de cómo vemos a los cuerpos transfemeninos, por ejemplo, que tienen que hacer toda esta transición, pero a cuerpos normalizados nuevamente, cuál es el modelo de cuerpo aceptado dentro de la sociedad y romper toda esa estructura de que pueda ser un cuerpo de pronto entre comillas amorfo, que tendría que muchas de las veces ser vínculo de violencia o discriminación. Silvia Federici nos habla mucho también de esto en El Calibán y la Bruja, por ejemplo, de cómo los cuerpos, y sobre todo los cuerpos femeninos, cuando han perdido toda la estructura de tutelaje y toda la estructura de poder, son condenados a trabajos, por ejemplo, como el trabajo sexual. Y cómo este trabajo sexual en parte es reconocido, por ejemplo, cuando está en favor o beneficio de la guerra y en la guerra, por ejemplo, con el uso sexual para el personal que está dentro del ejército. Ahí es reconocido la sexualidad como un aporte positivo para la sociedad, perdón, el trabajo sexual. Pero cuando el trabajo sexual está tomado y enfocado desde la economía del cuerpo,
está mal visto porque simplemente es una degradación social de las personas, incluso no solamente con el trabajo sexual que llevan cuerpos trans, sino también las mujeres biológicas que están involucradas dentro de este trabajo. Entonces, nuevamente vemos cómo se invisibiliza incluso la corporalidad o el uso que puede hacerse con esta corporalidad. Rompemos la hegemonía de la cultura de ser hombre porque ya estamos visibilizando o dando a conocer figuras masculinas que no tiene que ver con la virilidad, ni tiene que ver incluso con este tema del pene o la penetración, ¿sí? Porque el pene es el que degenera o que el que estructura nuevamente este proceso de poder del hombre como dominio, el hombre como el que penetra, el hombre como el que compenetra, y el hombre que con esa penetración tiene también el uso del otro cuerpo, el control y el dominio de los otros cuerpos. Y es por eso que en lo que hablaba el compañero en su ponencia de la violencia que se puede ejercer desde esta figura sexual o esta figura del dominio sexual, esta figura que cataloga nuevamente lo que decíamos, lo que tiene que ser considerado como hombre, siempre desde la figura de la virilidad. Aquí metiéndonos nuevamente con los reconocimientos de Judith Butler y los otros cuerpos, me quiero meter un poco al reconocimiento de esos otros cuerpos, por ejemplo, hacia los cuerpos intersex. ¿Qué pasa con los cuerpos intersex? Esos cuerpos que son mutilados para hacer una normalización, para hacer una construcción, y muchos de ustedes de pronto habrán escuchado el experimento del doctor Vianney, ese experimento donde por particularidades de la vida, un niño o unos gemelos, uno de ellos, una intervención quirúrgica, fue castrado por una negligencia médica, fue quemado su órgano sexual, pero el médico o este psicólogo viene pide de que a los padres le hagan toda una construcción social, porque él piensa que la construcción social también puede asimilar a cómo se construye la personalidad. Le dice a la familia y les recomienda que le pongan figura femenina, que le pongan vestidos, le pongan un nombre femenino y toda la relación en casa vaya construido desde femenino. Cuando John cumple la mayoría de edad y reconoce que su identidad femenina no coincide con su identidad de género, con su percepción de cómo se ve él hacia las demás personas, pues él siempre se catalogaba como un masculino, vemos que el ejercicio de experimento del Dr. Vianney tiene una falla, puesto de que John termina suicidándose al ver de que sufrió una laceración en su cuerpo que hizo que hiciera una construcción diferente a lo que él se visibilizaba o tenía su construcción de masculinidad. Nosotros hemos asimilado esto como colectivos intersex al, por ejemplo, decirle no más mutilaciones en los cuerpos, dejemos que los cuerpos en su forma, en su construcción, en su nacimiento, son perfectos, son hermosos y tienen que seguir la misma corriente de la vida. ¿Por qué hacemos esta asimilación nuevamente? Porque no sabemos de pronto en esta construcción desde el binario biologista de hombre y mujer que hacemos hacia los cuerpos intersex, cómo puede ser a posterior la identificación de las personas. Aquí incluso les invito a que busquen en YouTube un video muy importante que es las machiembras o los huevodoche de República Dominicana, donde nos da esta realidad de que a los otros cuerpos todavía no los podemos construir, no los podemos poner una normalización o una hegemonía, puesto que estos cuerpitos de niños o niñas en este caso nacen como niñas con condiciones biológicas femeninas, pero a partir de la adolescencia y la pubertad empiezan una transformación donde descienden los testículos y empieza su clítoris a desarrollarse más hacia la construcción de un pene y dejan toda la figura femenina para hacer una construcción masculina. Por eso el nombre de las machiembras o los huevodoche, porque esto ocurre más o menos a partir de los 12 años. Y cómo estas familias han roto toda esta estructura hegemónica de construcción de los cuerpos o la construcción de reconocimiento de un cuerpo como masculino y femenino para esperar hasta la adolescencia y hacer todo un rito nuevamente de iniciación de este cuerpito cuando ya toma toda su figura masculina y todos sus ideales, sus proyectos de vida. Esto también tiene que ver dentro de los cuerpos intersex, por ejemplo, ¿quién decide? ¿Quién decide qué condición va a tener el cuerpo? ¿Cuál es la construcción que va a llevar desde el cuerpo? Y viene desde la patología médica o el acompañamiento médico que va hacia la familia y estos terceros, tanto el médico como los padres, son los que deciden qué construcción de cuerpo va a tener, no, rompiendo nuevamente esta hegemonía de cómo se van a identificar a futuro las personas. Para ir avanzando un poquito más, entonces, luego de esta asimilación de los cuerpos diversos,
Ir viendo entonces cómo las corrientes del feminismo y las nuevas masculinidades llegan a ser o no enfoques garantistas de igualdad, o a su vez nuevamente con este recorrido, con esta reflexión que les he llevado, que como les he planteado, muchos de ustedes de pronto no puedan coincidir, empiezan nuevamente factores de discriminación, de vulneración, o ponemos nuevamente una hegemonía de cómo se tiene que construir cultural y socialmente los cuerpos que tienen que estar asimilados a una realidad, de cómo me veo, cómo me identifico y cómo las otras personas también me van a llevar a una condición de reconocimiento a mi construcción. Quiero ir terminando aquí esta exposición para abrir el debate, abrir la conversación y dejarle planteado a preguntas o sugerencias que puedan tener ustedes dentro del chat. Gracias, Wilmer, por su importante exposición. Les invitamos, por favor, a todos si tienen preguntas, lo pueden hacer a través del chat o también lo pueden hacer a través de su micrófono, por favor. Adelante, señor Julio Guerrero, por favor. Gracias. Buenas noches. Expresando mi felicitación al doctor, quería hacerle una consulta. Efectivamente, no sé si usted pueda señalar que todos los estigmas, todos los procedimientos que a veces pasan los compañeros del movimiento LGBTI son fruto del machismo, del patriarcado en que vivimos, o realmente también puede ser el efecto de que el propio sector, este propio sector importante, se identifica claramente, o como dicen, realmente saben de cosas, saben decir una palabra. Entonces, sabemos y conocemos que hay autoridades, hay candidatos, hay gente muy importante. Sin embargo, yo le digo esto porque algunas veces este grupo importante que se denominó Silueta tuvieron una capacitación con el Ministerio de Salud Pública y ellos reclamaban y exigían la capacitación y la orientación permanente. Sin embargo, solamente fue ese momento y después no se hizo seguimiento, o sea, realmente no se ejecutó todo lo que ellos exigían. Así es que no sé, reitero la pregunta, no sé si usted considera de que esto puede ser fruto del patriarcado o del machismo que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, muy buena pregunta en realidad. Todo lo que son procesos de violencia y discriminación, no solamente con personas del LGBT o con cuerpos disidentes, sino toda violencia que sufren hombres, que sufren mujeres en general, tiene que ver con la violencia del patriarcado y del machismo. Sí, sí, tiene mucho que ver. Aquí quiero asimilar una cosa, muchas de las veces patriarcado y machismo no tiene que ver solamente con hombres, sino también tiene que ver con las mujeres, porque las mujeres también ejercen el patriarcado y las mujeres también ejercen el machismo, ¿sí? Me quiero meter un poquito más. Hoy 16 de octubre, por ejemplo, no por ejemplo, el 16 de octubre estamos celebrando el Día del Espíritu Gay, este salir del closet que decía usted, pero también este closet que tiene que dar a lo que salimos un estado de garantía de que no vamos a sufrir una vulneración. Este espíritu gay se ha creado, por ejemplo, en el factor de la discriminación que se dan en los entornos escolares, en los entornos donde hay el bullying homofóbico, el acoso escolar, y muchos de los adolescentes terminan suicidándose. Lo que usted decía, sí, es verdad. Nosotros sí podemos, muchas de las veces, desde la asimilación de la educación, hacer esta transformación. La educación sí transforma porque es transformadora y podemos hacer una vinculación, no solamente desde la persona que habla, sino esta relación, por ejemplo, claro que es virtual, pero usted está viendo otra persona que tiene un cuerpo diferente, pero que sin embargo tiene las mismas características y tiene las mismas cualidades que usted tiene, ¿sí? Desde su masculino, desde su femenino, pero aquí nuevamente el machismo y el patriarcado lo que ha hecho es desconocer a estos cuerpos que han roto toda la hegemonía, como les decía en la ponencia, la hegemonía de lo que es el ser el hombre dentro de la sociedad, cuáles son las funciones del hombre, ¿sí?
incluso como le dije también desde los factores reproductivos y los factores de población y repoblación. Mucho de esto tiene que ver no solamente también con el patriarcado y el machismo, sino también con las ideologías religiosas o cómo está la concepción ideológica desde sus culturas, desde sus tradiciones, a cómo son las figuras de hombres. Yo he dicho, por ejemplo, ahora es más vista la mujer trans, ¿sí? Pero festejamos con alegría, de jolgorio, por ejemplo, del fin de año en Ecuador, cuando tenemos todo este desfile de las viudas y los hombres que se disfrazan de mujeres para ser las viudas de fin de año, o acá en Cuenca, en la ciudad donde yo vivo, este 6 de enero, donde todo el mundo se puede trasvestir de mujeres y simplemente dicen es una marcha gay más porque todo el mundo puede vivir con libertad su sexualidad. Espero haberle contestado su pregunta y su inquietud sobre todo. Ay, me faltaba esta parte de, sí, de muchas de las veces pedimos de la capacitación de parte de las instituciones como los ministerios, pero yo soy partidario de que tiene que ser al inverso. La capacitación ya no tiene que ser para personas del LGBT. Nosotros ya conocemos nuestros derechos, conocemos las vulneraciones que sufrimos. Yo creo que debe estar estas capacitaciones en derechos del LGBT al resto de la sociedad, a la mayoría, porque ellos a su vez son los que desconocen. Y decía, por ejemplo, para mí no existe homofobia, para mí lo que existe es desconocimiento, y por ese desconocimiento muchas de las veces generamos violencia hacia los otros cuerpos. Muy amable, Gracias, muchas Wilmer. gracias. Por favor, tiene la palabra Robin David Guevara. Hola, una linda noche, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Igualmente a mi querido Wilmer, felicitarle por esta contundente exposición sumamente ilustrativa y también bibliográfica. Entonces, yo quería destacar el hecho de que de algunas realidades y necesidades de la población LGBTIQ más aquí en el Ecuador. Lamentablemente, según el informe RUNASIPI de la Asociación Silueta X, que en quichua significan asesinatos, llevamos de lo que va el año 12 asesinatos, muertes violentas sospechosas de criminalidad o no esclarecidas, transfemicidios y una por mala práctica médica hacia las poblaciones LGBTIQ+. Entonces, aún seguimos siendo invisibilizadas en el sentido de que la mayoría se sobrepone ante la supuesta minoría sexual, porque así nos catalogan. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esta desigualdad de poder de la mayoría hacia la supuesta minoría, grupos históricamente, culturalmente excluidos. Entonces, a mí sí me alerta la indolencia y la indiferencia de la mayoría hacia estas muertes, que supuestamente son bastante aisladas, escasas, diminutas. Por otra parte, también me gustaría hablar acerca de las feminidades trans, especialmente aquí en Latinoamérica. Hablamos de feminidades trans, a mí no me gusta referirme de mujeres trans porque así evito que grupos feministas radicales, transodiantes, utilicen ese discurso para arremeter en contra. A mí me gusta hablar de personas trans, feminidades trans, igualmente cuerpos feminizados, cuerpos no normativos, para evitar ese tipo de situaciones. Igualmente el término de personas ginecoides que tienen apariencia a mujer. Entonces no me gusta utilizar ese tipo de términos para evitar este tipo de situación. Tenemos que destacar las identidades ancestrales también. Por ejemplo, tenemos en la cultura zapoteca las mupsis, que son estas personas trans que son bien recibidas en sus hogares porque sobreponen una ayuda complementaria para el cuidado, para las labores del hogar. Entonces, tener un hijo, una hija, un hijo de mupsi es bastante loable porque es una ayuda en este sentido. Igualmente están los hijras en India. Tenemos igualmente otras realidades, por ejemplo, en los pueblos nativos navajos están los dos espíritus, que son estos cuerpos que poseen el masculino y el femenino en su esencia, y hay así multiplicidad de realidades, de identidades alrededor del mundo, que también son reconocidas por su valor cultural, histórico, identitario. Entonces a mí sí me llama mucho la atención lo que menciona Wilmer y es bastante acertado, que el machismo, el patriarcado, el sexismo configuran
en este caso dispositivos de control y de normalización de los cuerpos hegemónicos que desconocen, invisibilizan y matan a las otras corporalidades que están lejanas de esta normatividad. Entonces sí es importante también trabajar en las masculinidades género sensible porque es principalmente y primordialmente el hombre quien ejerce este tipo de violencia. Recordemos que hay actitudes más desfavorables y negativas hacia la homosexualidad ejecutada por hombres, no así por mujeres. Entonces es importante trabajar en ese sentido porque a las mujeres se les asigna culturalmente, históricamente, más empatía, más solidaridad, más compasión, más acercamiento en cuanto a las emociones. Entonces, por ello también tenemos esta apertura mucho más amplia de nuestras hermanas, madres y personas, mujeres biológicas, cuando hablamos de estos temas abiertamente, y no así los hombres. Y también caigamos en cuenta que hay muchísimos hombres que arremeten con comentarios discriminatorios, ofensivos, excluyentes dentro de redes sociales, burlándose de los temas de género, burlándose de estas maestrías en género, de los estudios de género, entre otras circunstancias. Entonces ahí tenemos que también apuntalar y trabajar profundamente. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias y qué gusto escucharla a Wilmer y a todos los participantes aquí. Muchas gracias, Robin. Sí, en este punto de lo que pone Robin, hay que hacer una asimilación, por ejemplo, todas las muertes violentas que se han ido haciendo los análisis de los estudios, hay que ver cuántas personas transfemeninas fueron asesinadas, cuántas mujeres lesbianas y cuántos hombres gays, pero de figura más feminizadas. Estas son las personas que son más propensas a la violencia de la que nos habla Robin. Quería también hacer una apología a lo que nos decía nuevamente Julio, también en esto de la salida de closet. Recuerden que no solo las personas del LGBT salimos de closet, todas las personas salimos de closet porque es la persona que sale del campo a ir a vivir a la ciudad, es un nuevo ambiente, un nuevo lugar donde tiene que también romper esas estructuras de violencia. Estos factores incluso me vino ahorita con lo que hablaba Robin, por ejemplo, cómo la justicia nos ve a nosotros desde la feminidad o desde nuestra condición de identidad, orientación sexual. En un caso de un niño en Argentina, un niño fue violado, un niño de 5 o 6 años, y el juez, dentro de su sentencia de apelación, cuando él conoce de que el niño tenía ya una tendencia homosexual, no sé cómo un juez a los 5 años puede determinar una tendencia homosexual a un niño de 5 años, él determina que su violentador, que estaba condenado a 16 años, tenía que llevar solamente una condena de 8 años. Como el niño era gay, por último le terminó gustando la violencia a la que fue víctima. ¿Sí ven? Entonces esa apología de cómo es la violencia hacia los cuerpos, ¿no? Que a la final tú eres gay y te va a gustar también una penetración, te va a gustar una violación, o lo que sucedió también en México con esta figura de este hombre que no era gay, era heterosexual y que fue violentado por los policías que le hicieron una persecución simplemente porque figuraba muy femenino, muy delicado, y a la final le terminaron matando, incluso con procesos de introducirle objetos contundentes por su parte anal, ¿sí? Y eso es lo que le produjo la muerte. Entonces, como la figura de nosotros, lo que decía el mirar desde el ojo masculino hacia las otras disidencias o hacia las otras formas de cuerpo. No necesariamente porque sea delicado o porque sea andrógino y tenga una realidad femenina, puede hacer que sea una persona gay. Y eso también hay que tener muy, muy presente dentro de lo social. Gracias, Wilmer. Tenemos una pregunta del chat. Gladys Maldonado nos dice, ¿cómo valoran ustedes la disposición de las universidades en cuanto a incluir en sus carreras académicas contenidos relacionados a estas nuevas realidades, no solo como nuevas carreras, sino como ejes transversales en todas sus carreras tradicionales? Ya, este es un factor muy importante. Gracias por la pregunta, Gladys. Y la academia ha dado también su salto, ha dado su transformación. Por ejemplo, acá en la ciudad de Cuenca, en la estatal, tenemos la carrera de género y desarrollo, pero a la carrera de género y desarrollo también le hemos tenido que hacer estos cambios y estas transformaciones, porque al hablarse de género se pensaba que tenía que hablarse solamente de las necesidades y de las problemáticas de mujeres, por ejemplo, y luego hacerles entender que el género es un término que engloba muchas realidades, que tiene muchos enfoques, que también están involucrados los hombres, están involucrados los niños, estamos las personas del LGBT, las que están en movilidad y otros factores más.
Luego, entonces, ha sido un poquito más del trabajo, por ejemplo, acá desde el CENESID y el CES, que son los entes reguladores, por ejemplo, en ver cómo están las carreras tradicionales, como dice usted, por ejemplo, la arquitectura, cómo está la ingeniería, ¿sí? Cómo ha hecho esta asimilación de poder primero abordar a mujeres dentro de sus carreras, en sus carreras técnicas, y luego también cómo las universidades, en conjunto con grupos o activismos LGBT, han hecho esta construcción para que sean universidades más inclusivas, incluso los temas se vayan tratando, incluso en maestrías, ya se habla, por ejemplo, en una maestría de comunicación en la Andina de Simón Bolívar, ya se habla, por ejemplo, de las realidades, de cómo se aborda desde las redes sociales la violencia a personas del LGBT, la violencia desde el cine, desde los medios de comunicación. Entonces, creo que la academia tiene un factor muy importante con este punto que decía, la educación transformadora. Esta educación transformadora que también tiene que ver con factores de enseñanzas más superiores, desde las maestrías, desde las licenciaturas, para crear nuevos espacios de vinculación, incluso una materia que a mí me encantaba en la carrera, que era género y derecho, y cómo darle este viraje a cómo los funcionarios o cómo los decidores de justicia tienen que aplicar también el género para que no sean nuevamente en sus sentencias factores de discriminación. Porque en este punto, acá en Cuenca sucedió cuando se estaba debatiendo o se estaba luchando por el matrimonio igualitario, una sentencia de la Corte Provincial de acá de la SUAY, los jueces determinan primero en su sentencia de hacerle toda una estructura a una compañera trans de demostrarle cómo se hace la figura de hombre, cuál es el hombre, incluso hasta con versículos bíblicos, para que ella dale a conocer de una manera subliminal que estaba equivocada, de que no estaba en el camino correcto y que ella al hacer una construcción femenina, luego no podía hacer la petición de una condición que está solamente normalizada para cuerpos heterosexuales. Entonces creo que la academia tiene mucho, mucho trabajo todavía por hacer por ahí. Gracias, Wilmer. Doy lectura a otra pregunta del chat. Dice, en la mama negra del personaje principal de la mama negra en la Tacunga, siempre es representado por un hombre. ¿Se podría denominarse una comparsa travesti? No lo podemos denominar una comparsa travesti, ¿sí? Porque esta, por ejemplo, la mama negra, esta fiesta que decía yo de fin de año, de las viudas de fin de año, o cómo hacemos estas formas, no son travestis, sino solamente son una forma de transvestirse, de hacer una relación hacia lo femenino, pero por una manera ocasional, porque el travesti también tiene otra connotación política también dentro de la población LGBTI. Viene también esta forma de cómo nuestras tradiciones ancestrales o culturales aborígenes se fueron mezclando para no perderse nuevamente con estas condicionantes de la colonización que llegó a nuestro país. Recordemos que la mama negra es una asimilación a la Virgen María y una tradición religiosa mezclada con las tradiciones propias culturales de los grupos aborígenes, o mejor dicho, sí, aborígenes de la Tacunga. Entonces, luego de esto no podríamos pensar, la persona que está transvestida puede ser heterosexual, puede ser una persona homosexual, eso no es lo que le identifica, lo que identifica es la tradición. Aquí, por ejemplo, hay un estudio que se hizo con los enchaquirados, un primer estudio desde el proyecto transgénero, donde vimos que con la colonización, cuando llegaron los españoles y estos sacerdotes que acompañaban al fin de la colonización, mataban a nuestros indígenas y sobre todo a los chamanes y a los sacerdotes que estaban en los templos, no porque sean homosexuales, sino simplemente porque llevaban prendas femeninas. Recordemos que nuestros antepasados tenían túnicas como parte de su vestimenta, pero esto era ofensa para los españoles que llegaban con otra forma de vestimenta y pensaban que estaban asimilándose a unas representaciones femeninas y por eso los mataron y los mataban simplemente por las prendas. Entonces, haciendo como que una contraparte a esto de por qué ahora sí se pueden transvestir, por ejemplo, de la mama negra o mujeres en la noche de viudas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solamente son aspectos culturales que no tienen que ver con las identidades ni las realidades LGBTI. Gracias, Wilmer. Creo que no tenemos más preguntas. Si alguien tiene alguna duda, antes de cerrar, por favor. Queremos agradecer tanto a Ismael como a Wilmer por
sus brillantes Le exposiciones. interrumpo, Marco, parece que Gladys levantó la mano. Perdón. Gladys, adelante, por favor. Sí, disculpen, pero ahora Wilmer acaba de hablar de una dimensión política de lo travesti en la comunidad LGBTI y quisiera una explicación, por favor. Gracias. Ya, bueno, sí, tiene otra connotación política porque, por ejemplo, nosotros dividimos a la población trans en travestis, transgéneros, transexuales, los drag queen, los drag king, y todo esto tiene una connotación política. ¿Por qué? Porque de pronto las compañeras que hacen solamente el travestismo, muchas de las veces también lo hacen en factores de trabajo sexual o en factores de reivindicación o acompañamiento a personas trans. Se le diferencia mucho de las personas trans o las transgéneros o transexuales, porque la transgénero o la transexual vive 24/7, le decimos nosotros, todo el día ya con su identidad. En cambio, esta identidad de la travesti puede ser solamente ocasional, puede ser solamente por algún punto en específico. Lo hemos visto más, por ejemplo, cuando hacemos la elección de las reinas LGBT. ¿Sí? En estas connotaciones de las reinas LGBT, muchas de las veces no participan las personas trans, solo participan personas travestis. Entonces hacen su travestismo o su transformación para participar en eventos, para participar del reinado o en reuniones particulares. Lo mismo sucede con las drag king o los drag queen. El drag queen, sobre todo, que hace toda esta apología del feminismo femenino, pero exagerado, desde su vestimenta, desde su maquillaje, desde las luces y los brillos que tienen, pero también que es una lucha reivindicativa porque en sus representaciones lo que están haciendo es visibilizar la violencia que sufren primero grupos LGBT y luego las mujeres también. Gracias. Gracias, Wilmer. Para cerrar, les dejo esta noche con una frase de Víctor Hugo para reflexionar. La primera igualdad es la equidad. Doy paso a la doctora Jessica Espinosa en calidad de mentora del proyecto de la Cátedra Latinoamericana de Masculinidades Igualitarias y representante de la Fundación Ecuador Igualitario. Bien, gracias, estimado doctor Marco Gárate, colaborador de la Fundación Ecuador Igualitario, concretamente del proyecto de la Cátedra Latinoamericana en Masculinidades Igualitarias. Sin duda, esta ya es nuestra sexta sesión. Estamos a 2 sesiones de terminar este programa, al menos por el año 2021. Esperamos en el 2022 preparar muchas más sorpresas con temas novedosos que rompan los paradigmas que tienen que ver con los prejuicios, los estereotipos de género, las desigualdades, las discriminaciones y la violencia. Por mi parte, agradecerles e invitarlos a que asistan puntualmente a la próxima sesión y la siguiente que nos queda, que sería la última. También agradecer a los 2 ponentes del día de hoy, magistrales, a Ismael de México y a Wilmer González desde Cuenca, Ecuador. Sin duda han sido unos maestros esta tarde, nos han enseñado conceptos novedosos, sin duda uno no para de aprender con personas y docentes y profesionales como son ellos. Muchas gracias y damos por finalizada esta sexta sesión. El link de la asistencia se las vamos a pasar por el chat de WhatsApp debido a un problema técnico que tenemos aquí en el chat de Zoom. Muchísimas gracias, doctor Gárate, por la moderación.